Tenemos en línea a Itatí de Marchi, Sí. bien, presidenta del Colegio de Abogados de Villa María. Itatí, buen día, te saludan Leo Puente y Juan Seide de este lado. Bueno, muchas gracias por el espacio, muchas gracias a toda la audiencia y gracias al equipo por esta nota. Gracias a vos por atendernos. Queríamos charlar justamente de esta reforma laboral que está impulsando nuevamente el gobierno de Javier Milei. Si vos podés comentarnos algunos puntos principales de esta reforma, algunos puntos de alerta y si realmente incluye también algunos beneficios para trabajadores. Sí, claro. Bueno, en primer término, hacer una aclaración preliminar de que estoy hablando fundamentalmente como especialista en Derecho del Trabajo. Sí. Más allá de mi carácter de presidenta del Colegio de Abogados, sobre lo cual voy a manifestarme respecto de uno de los puntos de la reforma que poco se dice, pero que va a ser que es una nueva frente, un nuevo ataque a la abogacía laboralista, que es en definitiva quien acompaña esos derechos, porque aclarar nuevamente que los abogados no somos ni quienes creamos las leyes, ni quienes aprobamos las leyes, porque no somos el Congreso, ni quienes aplicamos después las leyes, porque el planteo que se hace defendiendo a un trabajador o una trabajadora después es aceptado o rechazado por la magistratura. Por lo tanto, el blanco de ataque a la abogacía es claramente como atacar en un negocio al empleado que está en la caja, cuando en realidad la disposición la toma quien es el dueño de la empresa, ¿no? Entonces es atacar la cara visible de quien defiende un derecho, básicamente. Y estamos en tiempos de falacias eficaces y que en algún punto convencen a la ciudadanía, y la ciudadanía no es ni sonsa, ni la ciudadanía no tiene elementos. La ciudadanía ha votado contundentemente a este gobierno, dándole un voto de confianza y dándole una carta de cortesía, entendiendo que todavía le queda a este gobierno muchas cosas por demostrar. El día siguiente a ese voto de confianza de la ciudadanía, el gobierno arremete prácticamente a horas de cerrar los comicios, arremete con otra reforma laboral. Y sobre eso 3 o 4 cosas para decir, ¿no? En primer término, tenemos una reforma laboral integral que dicho por no solamente por la doctrina argentina de todo tipo, inclusive la doctrina argentina de defensa empresarial, de defensa de pymes, sino que por el derecho comparado, que ha sido una de las reformas laborales más regresivas de Argentina y de los países limítrofes, y del derecho comparado en sí, ¿no? Eso en primer término. Ha cumplido un poquito más de un año, bueno, casi un año y medio, la reforma que desde julio del año pasado rige en la Argentina, que es la 27742, llamada Ley Bases. Claro. En esa reforma se han establecido cuestiones regresivas, como por ejemplo extender el plazo de 3 meses de periodo de prueba a 8 meses, lo que se criticó muchísimo porque tanto el trabajador como el empresario, estoy hablando siempre de las pymes, que es quienes supuestamente querían proteger con la reforma. Sí. Ninguna de las dos partes necesita más de 3 meses o, en su caso, no extenderla a 6 meses, perdón. El primer proyecto fue 8, el segundo proyecto fue 6 meses. 6 meses, medio año para entender tanto la persona que trabaja si quiere salir en ese trabajo como la persona que da trabajo para saber si quiere continuar con los servicios prestados por ese trabajador. Claro, 3 meses es más que suficiente. Claro, entre otras tantas cosas, a mi criterio, ¿no? Entre otras tantas cosas, yo le llamo licencia para discriminar. Hoy un trabajador discriminado que tiene 2 años de antigüedad, con sumar a los 2 años de indemnización, que cuando despiden a un trabajador le corresponde 2 remuneraciones por el tiempo de servicio, en este caso si tiene 2 años de antigüedad, con medio año más, o sea, con el 50% más de la tarifa que le corresponde, pueden despedirlo si a ese trabajador se lo despidió por la condición sexual, por la ideología, por enfermedad, porque estaba en licencia por enfermedad. Solamente con media indemnización más pueden despedir al trabajador. El ordenamiento laboral y el ordenamiento internacional del trabajo protegía sensiblemente, profundamente, fuertemente el trabajador discriminado, porque la sociedad lo que no quiere es que se genere una licencia y un derecho a discriminar. Entonces, redujo la tarifa frente a una tarifa agravada que existía antes para estos casos en donde las personas que trabajan tienen alguna condición de hipervulnerabilidad y el ordenamiento jurídico las protegía con una protección agravada. Bueno, hoy se disminuyó la tarifa a la mitad. Como esos ejemplos, miles. El trabajador que está en alguna cuestión de protesta porque o no se le pagan los salarios o se le disminuyó el salario arbitrariamente y tiene alguna participación activa, así dice la ley,
en este tipo de protesta puede ser despedido por el 242. ¿Qué quiere decir? Despido con causa. ¿Qué quiere decir una participación activa? ¿Subirme arriba de los hombros de un compañero? ¿Pegar un grito gritar o cantar porque estoy haciendo un reclamo? Claro. ¿Llevar una trompeta? Porque digo, participación activa, ¿te imaginas que los límites para discutir la participación activa están absolutamente desdibujados? Y además le deja la posibilidad a los jueces de decidir cuándo esa participación activa, de forma totalmente laxa, va a ser determinada. O sea, hoy en día nos encontramos en una situación, yo te hablo también como asesor de sindicato, nos encontramos en una situación en que los trabajadores no quieren representar a sus trabajadores y tienen miedo. Quería preguntarte, ¿esta Itatí, reforma ahora? Sí, por esto uno de los puntos que mencionaste que tiene que ver con indemnizaciones, porque esta reforma laboral busca implementar indemnizaciones en cuotas. ¿Podrías explicarnos un poquito cómo sería eso? Esto da la pauta de que el gobierno, la reforma más regresiva e integral de Argentina y de países limítrofes y del derecho comparado, le supo a poco. Entonces quisieron más. Y esta reforma no alcanzaron a despertarse después de los comicios con un apoyo fuerte de la ciudadanía, pero esta reforma, ¿qué pretende básicamente? Lo que pretende en primer lugar, no recuerdo los títulos que le ponen y agradezco no recordarlos porque los títulos me parecen totalmente engañosos, es esto de salario por incentivo, Básicamente lo que se pretende con esto es terminar con las paritarias como se han conocido históricamente. ¿Cuál es la paritaria? Que se junte... Hay también una confusión popular, como si la paritaria la determinara solamente el sindicato. No, la paritaria es un trípode, una mesa de 3 patas en donde se junta el sindicato, la representación de las empresas y el Estado, y deciden, de acuerdo a la entidad sindical, qué aumento en los salarios. Un segundito. Sí. Se junta el sindicato, la representación de la empresa y el Estado y definen para cada sindicato cuál es el aumento, negocian el aumento. Bueno, ¿qué pretende esta reforma? Que las empresas determinen el salario de cada trabajador de acuerdo a lo que considera la empresa que ha hecho o que no ha hecho el trabajador durante el mes. Claro, ellos lo mencionan como el incremento salarial vinculado al desempeño para evitar esto que vos mencionabas, negociaciones colectivas. Claro, pero a ver, ya existía el incentivo o el premio por productividad. Claro. El punto es que hay una base inquebrantable, que es el salario intangible al que tiene derecho el trabajador. El incentivo, el premio por productividad, el premio por asistencia, ya existía en la ley. Por lo tanto, que lo llamen como quieran, pero lo que están haciendo es establecer un mecanismo para castigar al trabajador que no ha dado lo que el empleador se le ha ocurrido que tenía que dar. Y vamos, te hablé en ese caso de los derechos del trabajador, pero vamos por el lado de las pymes. ¿En qué beneficia esto a las pymes? Las pymes lo que están necesitando es una modificación en la carga tributaria. Lo que están necesitando es más control del Estado que diferencie la carga tributaria que paga una multinacional respecto de una pequeña y mediana empresa. No es esto lo que pedían las pymes. Y respecto del ahora 12, de las cuotas, bueno, fue otra cosa que el gobierno pretendía ya por el decreto de necesidad y urgencia, el primero, el 7023, que es cuotear las indemnizaciones. En un momento en donde claramente parte del mismo gobierno reconoció, bueno, la economía es una asignatura pendiente, hoy la economía no está bien, desde los distintos sectores se decía que la economía no está bien. Bueno, la economía no está bien, pero cuoteo las indemnizaciones. A un tipo que él, y probablemente sea sostén de familia o no, hoy por suerte la gran cantidad de las mujeres salen a trabajar, pero digo, si es sostén de familia, la economía anda mal, pero el cuoteo de las indemnizaciones a los trabajadores, o sea, ataco de nuevo el eslabón más débil. Y ahora sí. Te iba a consultar sobre otros 2 puntos polémicos del proyecto de reforma. Uno es que... 13 horas. Claro, hasta 12 o 13 horas diarias, y también la suerte de salario en especie, que volvería nuevamente el famoso ticket canasta. Los ticket canasta. Bueno, es increíble, es realmente increíble. Pareciera que uno se hubiese dormido
y hubiese tenido una pesadilla, porque sobre el tema, yo soy profesora, soy jefa de profesoras de la UBA, así que de la Universidad de Buenos Aires, así que no puedo creer. Ustedes recuerdan seguramente cuando existía el Estatuto del Peón Rural, en esos términos se llamaba así. Y la jornada del peón rural se decía que era de sol a sol, así decía el estatuto, de sol a sol. Hoy en día no podemos entender que en algún momento haya existido una normativa, un estatuto que hacía que un trabajador determinara su jornada de tal manera que muchos peones rurales, en los cuales hay un gran índice de analfabetismo, es lógico, dejaban de trabajar cuando el sol caía, ni siquiera sabían la cantidad de horas. Hacer una jornada de 13 horas no solamente implica generar en la sociedad enormes problemas que seguro van a venir. Hay una proyección de depresiones terribles, de falta de recreación hacia la familia, un problema que va a venir hacia adentro de las familias, un problema con la crianza de los niños, la falta de presencia de los trabajadores en su casa. Es una esclavitud moderna. Si pretenden, si hacemos un repaso histórico, si pretenden con esto, que no creo que sea la pretensión, pero no puedo hablar por ellos, si pretenden con esto generar una solución a la economía de la Argentina, están muy equivocados. Va a ser peor, porque la gente se va a volcar hacia estos sistemas pseudoautónomos de manejar tus propios tiempos, que ese es otro tema. Le llaman a esta reforma modernización laboral, pero no hay un artículo que se dedique a regular la cantidad de trabajadores de plataformas digitales que no tienen cobertura social, que si se caen en la moto y se accidentan terminan en el hospital, que no tengo nada en contra del hospital ni de la cobertura, pero tendrían que tener derecho a elegir su obra social. Se llama modernización laboral y el tema de plataformas digitales, que es el tema menos regulado en la Argentina y en muchos países del mundo, no tocan ese tema. Se va a terminar el mundo del trabajo, se va a ir terminando y la gente cada vez va a estar más volcada a sistemas en donde cada vez las personas van a estar más a la vera del camino del desarrollo. Con la sumatoria, ahora sí hablo como presidenta del Colegio Villa María, con la sumatoria de que además los honorarios profesionales de quienes acompañan y trabajan también, y es su trabajo acompañando al trabajador, también ordenan que los honorarios profesionales se cuoten en 12 veces. Ah, claro. O sea, es hasta meterse, uno puede estar de acuerdo o no en eso, pero es hasta meterse en un espacio que no tiene nada que ver con la reforma laboral, porque es una cuestión de los códigos arancelarios, es una cuestión de la abogacía y de sus regulaciones. Y Tati, yo estoy muy preocupada, muy preocupada. Quería hacer referencia a algunas de las justificaciones que hace el gobierno con respecto a esta reforma laboral, porque ellos mencionan que buscan fomentar la formalización del trabajo informal. Pero ¿qué va a pasar con aquellos trabajadores que están en la informalidad? ¿Realmente los va a ayudar a pasar la formalidad o van a quedar más desprotegidos? ¿Cuáles son las políticas que plantean para pasar de la informalidad a la formalidad? Eso es lo que ellos dicen. Un trabajador informal va a pasar a la formalidad para trabajar 13 horas y para tener una indemnización en el caso de que lo despidan de 12 cuotas. ¿Cuál es? Por eso es una cuestión de consultarle. Ajá, ¿y cuáles son las políticas para pasar de la informalidad a la formalidad? No, el incentivo para pasar de la informalidad a la formalidad es que van a trabajar 13 horas y que si los despiden los van a pagar en 12 cuotas. Es demencial. Sí, no tiene ningún sentido, obviamente, el discurso con lo que realmente plantea la reforma. Porque son falacias eficaces. Y yo entiendo que, porque nunca el electorado se equivoca, nunca. Entiendo que la voluntad que ha puesto el electorado es porque entiende que es un gobierno de 2 años y que cree que puede mejorar. Y la esperanza nunca hay que tirarla abajo o pegarle un tiro. Nunca. Entiendo la esperanza. Ahora, a mí me parece que hay que abrir los ojos y entender que no alcanzaron a despertarse y a tomar el primer café después de las elecciones, que empezaron a imaginar el próximo cachetazo a quienes más estaban necesitando protección y que pusieron un voto de esperanza estando en la situación en la que están, que ellos mismos reconocen que es que económicamente estamos mal. Entonces, esto no va a generar más formalidad, a mi criterio, esto va a generar más precarización, esto va a generar más huida
más huida de las relaciones formales de trabajo, y lo que se tuvo que haber hecho es empezar a ver que hay otras modalidades de empleo en donde la gente se reúne en economías populares y le pide, por ejemplo, economías populares, cooperativas, que le está pidiendo el Estado que los recepcione legalmente, y receptar muchísimas modalidades de empleo que no impliquen esto, que te cuoten en 12 cuotas. Vos imagínate qué desincentivo y cuánto podemos decirle a la empresa que no le conviene despedir. Si va a terminar de pagar de acá 12 cuotas, va a pagar los honorarios profesionales de acá 12 cuotas, va a manejar la paritaria y el sueldo como quiere. Es una esclavitud moderna lo que se plantea. Sí, también sumado a la flexibilización de convenios que plantea la reforma, ¿no? Que la evidentemente ultraactividad, terminan con la ultraactividad de los convenios, entonces los convenios. Los tickets canasta fue el peor periodo de la Argentina, 2001-2003. Y hay un señor que se llamó Pérez, que le hizo un juicio disco y que dijo, esto no puede ser, porque cada ticket canasta que me dan a mí puede sonar muy hermoso, pero no va a la jubilación, ni va a mi base indemnizatoria cuando me despiden. Claro. Tanto las indemnizaciones no cuentan la realidad del trabajo de esa persona. Entonces Pérez con disco, González con Polimato, otra persona que hizo otro juicio, y Díaz contra Cervecería Quilmes, fueron 3 personas que dijeron, esto es inconstitucional, los convenios no pueden determinar ticket canasta porque lo que hacen es empobrecer a la clase trabajadora. Y Tati, ya estaba saldada esta discusión. Te iba a consultar, sí, aunque sea mínima, pero ¿hay algún gol para el lado de los trabajadores o nada? Ni siquiera nada en este proyecto de reforma. Yo no veo nada. Si alguien lo tiene, que me lo diga. Yo no veo nada. Yo veo un arremeter ahora con un caudal democrático y un caudal electivo importante. Yo veo arremeter con cosas que ya venían queriendo plantear y no habían podido plantear porque no les daba el Congreso. Y las peores. Las que decidieron dejar a la vera del camino del desarrollo, a la vera del camino de los proyectos que tenían, porque eran las peores. Con esas peores están queriendo arremeter ahora. ¿Y también crees que con lo que hablabas recién de, bueno, haber ganado las elecciones legislativas y lo que se viene para adelante, van a caballo de eso, van a hablar de esta nueva reforma laboral con el pretendido pretexto de que se van a formalizar algunos empleos y con también frases como la industria del juicio, acabar con la industria del juicio nuevamente? Sí, seguramente, porque siempre la cara visible. Ahora, el ciudadano vuelve lo mismo. El electorado nunca se equivoca y el ciudadano es lo suficientemente inteligente y tiene lo suficientemente información para darse cuenta. Si vos no alcanzaste a despertarte después de ganar y lo primero que haces es empezar a diagramar y a arremeter con una reforma laboral que revienta, perdón por lo coloquial, revienta los derechos de la clase trabajadora, y algún ruido te tiene que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué no empezaron por regular la carga tributaria y diferenciar lo que paga de carga tributaria por los trabajadores una multinacional en relación a una pyme? Ahí lo hubiésemos festejado todos. Los abogados laboralistas, la clase trabajadora, lo hubiésemos festejado todos. ¿Por qué siempre con los mismos? ¿Por qué siempre en contra de los mismos? Bueno, Tati, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Seguramente vamos a volver nuevamente a contactarte para cuando se avance con el proyecto en el Congreso de la Nación. Muy claros los conceptos y, bueno, seguramente, como hemos dicho, tendremos otra comunicación más cercana a cuando este proyecto, esta propuesta, llegue a ser debatida en el Congreso. A disposición total. Muchísimas gracias por el espacio y cuando necesiten aquí estoy. Un placer, Itati, muchas gracias.